Gracias también a nuestro Dios que nos permite poder abrir su libro en esta ocasión, hermanos, su sagrado libro, para estudiar un poco más de su palabra. El día de hoy, hermanos, vamos a tener una clase corta, porque, bueno, vamos a tratar de terminar un poquito antes, porque quiero explicar el asunto que tiene que ver con los grupos de trabajo que tenemos ahí. Entonces, vamos a tomar un tiempito para explicarlo. Así que, el día de hoy, hermanos, vamos a empezar con las clases que dijimos que íbamos a estar viendo los miércoles. Dijimos que un miércoles lo dedicaríamos a contestar algunas preguntas que ustedes han hecho, y el resto de los miércoles lo dedicaríamos a estudiar algunas cosas que tienen que ver con algunos grupos religiosos. Y vamos a empezar con los testigos de Jehová. Vamos a estudiar un poco acerca de los testigos de Jehová. Lo primero que quiero decir es que todo lo que aquí vamos a ver es con todo el respeto que como personas nos merecen los que profesan o pertenecen a este grupo de los testigos de Jehová. Es con todo el respeto, con el único propósito de dejar que la palabra de Dios sea la que nos diga si lo que realmente ellos creen, lo que realmente ellos enseñan es correcto. Así que vamos a estar estudiando, hermanos, respecto a los testigos de Jehová. Así que, hermanos, bueno, lo primero que uno tiene que hacer, hermano, para poder entender las falsas enseñanzas, las ideas que tienen los grupos religiosos, en muchas ocasiones es necesario ir al origen, es decir, hablar un poco primero acerca de dónde se originó, en este caso específicamente, el grupo de los testigos de Jehová. Y lo primero que debemos decir, hermanos, es que definitivamente este grupo se originó alrededor, hermanos, de finales de los años 1800, que hay un creador de este grupo inicial, que fue el señor Carlos Russell, y después continuaron otros con la obra que él empezó. Así que en esta clase introductoria, primero vamos a ver un poquito acerca de los antecedentes de los testigos de Jehová. Obviamente, hermanos, ellos tienen otra idea acerca de dónde proviene el nombre de los testigos de Jehová, y aquí lo vamos a analizar. Pero la realidad de dónde surgió este nombre, bueno, vamos a revisarla primeramente aquí. Bueno, lo primero que debemos decir es que los testigos de Jehová, hermanos, surgieron de la desilusión que provocó las predicciones fallidas con respecto a la segunda venida de Cristo hechas por el grupo de los adventistas. Cuando el grupo de los adventistas solamente eran llamados así, adventistas. No eran conocidos en ese tiempo como los adventistas del séptimo día como se conocen hoy. Los adventistas, hermanos, empezaron llamándose solamente así, adventistas, porque sus enseñanzas tenían que ver con la predicción del advenimiento, de la venida, en otras palabras, de Cristo. De ahí es donde tiene su nombre. El nombre de los adventistas del séptimo día fue añadido después de que la fecha que su organizador de este grupo de los adventistas y creador de la doctrina del advenimiento de Cristo falló. Cuando falló la predicción de él, entonces muchos que lo seguían se separaron de él y empezaron a surgir algunos grupos también llamados adventistas. Bueno, dentro de este grupo de adventistas que se separaron de la iglesia original adventista, es entonces que surge el señor Carlos Russell, y entusiasmado él con la idea de poder predecir el regreso de Cristo para venir a establecer un reinado terrenal como lo manejaban los adventistas y como algunos todavía lo manejan, entonces él se dio a la tarea de crear otra doctrina con respecto a esto. Ahora, después de que los adventistas fallaron en este intento, entonces surgió una persona que dijo
que deberían de empezar a guardar el sábado, y es entonces que los adventistas tomaron el nombre de Iglesia Adventista del Séptimo Día. ¿Okay? Pero fíjense en esto, hermanos. Guillermo Miller es el creador de los adventistas, el fundador de la Iglesia de los Adventistas. Guillermo Miller, desde 1831, hermanos, se dedicó a hacer cálculos acerca de cuándo regresaría el Maestro, 1831. ¿Qué hizo este hombre? Bueno, empezó a agarrar torcidamente o erróneamente o equivocadamente las profecías de Daniel, específicamente la profecía de las 70 semanas, y después de hacer un montón de cálculos, llegó a la conclusión que Jesús regresaría entre 1843 y 1844. ¿Okay? La historia, hermanos, cuenta que en esas fechas todo el mundo estaba emocionadísimo con la posibilidad de que realmente se cumpliera lo que Guillermo Miller había dicho, que en 1843 a 1844 Jesús regresaría. Dicen que personas, hermanos, se iban a las cumbres de las montañas para esperar ahí y estar más cerca del Señor lo más pronto que se pudiera en el momento en que éste regresara. El problema es que llegó 1843, 1844, 1845, 46 y Jesús no vino, no regresó. Entonces todos aquellos que seguían a Guillermo Miller, no todos, algunos de ellos empezaron a desilusionar de la Iglesia Adventista, porque no se cumplió la predicción. Así que había ese ambiente en el mundo religioso de aquellos tiempos, desilusionado porque lo que Guillermo Miller había dicho no se había cumplido. Una mujer llamada Helen White, que por cierto, según la historia, era hija de alguien que fue miembro de la Iglesia de Cristo, pero que creía mucho en lo que Guillermo Miller decía. Bueno, entonces, según ella, empezó a tener visiones. Y en una de esas visiones, supuestamente, fue al cielo. Y allá en el cielo, supuestamente, Dios le mostró las tablas que le dio a Moisés. Y en esas tablas que le dio a Moisés venían los 10 mandamientos. Y el mandamiento de guardar el sábado resaltaba sobre todos los demás. Nadie le dijo nada. Eso solamente ella lo vio supuestamente en esa visión dormida. Así que al siguiente día entendió que lo que Dios le estaba diciendo era que tenían que empezar a guardar el sábado. Y así surgió la iglesia adventista del séptimo día. Pero dentro de todos aquellos que se separaron de la iglesia adventista, aunque muy probablemente Russell nunca fue parte de la iglesia adventista, pero conocía las enseñanzas de Guillermo Miller, porque eran comunes, era la moda en aquel tiempo, hermanos, en el mundo religioso, especialmente en los Estados Unidos. Entonces, Carlos Russell, quien era de origen presbiteriano, se dedicó a estudiar la Biblia, según él, detenidamente, junto con otro grupo de personas. Entonces, Carlos Russell llegó a otra conclusión. Llegó a la conclusión que sí, que Guillermo Miller efectivamente se había equivocado. Pero es que Guillermo Miller se había equivocado en la interpretación acerca de la segunda venida de Cristo. Esto que le estoy diciendo, hermanos, son mentiras, pero es lo que ellos dijeron. ¿Okay? Carlos Russell dijo, bueno, Guillermo Miller piensa que la segunda venida de Cristo es visible, es física. Pero según él, después de estudiar detenidamente la Escritura, llegó a la conclusión de que la venida de Cristo es secreta, espiritual, solamente su presencia. Por lo tanto, dijo, realmente Jesús va a venir y va a venir en este tiempo y no tarda. Pero no va a ser una venida física, sino una venida espiritual. ¿Qué fue lo que tomó Carlos Russell para decir esto? Bueno, tomó e interpretó equivocadamente, y este fue el inicio de la traducción de la traducción del Nuevo Mundo de los Testigos de Jehová, porque esta es la primera enseñanza que Carlos Russell sacó, y en ella
hizo un cambio en lo que realmente la Escritura dice. Vayan por favor conmigo a Mateo 24, verso 37. Mateo 24, verso 37. Miren lo que dijo ahí el Señor. Mateo 24, 37. Hermano Rolando, ¿lo tienes, hermano? Sí. Mas como en los días de Noé, será la venida del Hijo del Hombre. Ok. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Y luego en el 39, ¿qué dice? Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Ok. Carlos Russell dijo, Miller y sus seguidores esperaban una venida visible, en cuerpo. Pero yo entiendo que la venida de Jesús, especialmente aquí en Mateo 24, 37 y 39, habla de una venida espiritual. ¿Por qué dijo eso? Bueno, porque según él, lo que Jesús dijo ahí fue esto. Porque como en los días de Noé, así será la presencia del Hijo del Hombre. Lo voy a leer textualmente de cómo dice en la versión de los Testigos de Jehová. Dice, porque así como eran los días de Noé, así será la presencia del Hijo del Hombre. Cambió la palabra venida por la palabra presencia. En el verso 39 hizo lo mismo. Así será la presencia del Hijo del Hombre. ¿Ok? Este es el gran problema de los Testigos de Jehová. Cambiar la escritura. Porque la palabra griega para presencia es epifanía. Epifanía. Una manifestación, no necesariamente física, una manifestación espiritual. Esa es la palabra griega para presencia, la que él usó aquí. Pero en las versiones normales de la Biblia, las que no son la nueva traducción, o la traducción del Nuevo Mundo, perdón, usan la palabra correcta. La palabra correcta en los manuscritos del Nuevo Testamento, en esa parte de Mateo, siempre ha sido la palabra parusía, no epifanía. Y la palabra parusía significa la presencia física o la manifestación física. En este caso, la venida física del Señor Jesús. Dyer, que es uno de los griegos, de los eruditos en griego más acertados del griego del Nuevo Testamento, dice que la palabra parusía se refiere a el segundo advenimiento de Jesús, a su regreso a la tierra. ¿Alguien habla allá afuera? Parece no. Así que entonces, este realmente fue el inicio de muchos otros cambios que vinieron después para dar origen a la traducción del Nuevo Mundo. Ahora, al decir esto, Carlos Russell lo que estaba diciendo es esto: la venida del Hijo del Hombre será espiritual e invisible. Eso es lo que realmente él quería decir, que la venida del Hijo del Hombre sería espiritual e invisible. ¿Ok? Cuando él dijo esto, corría alrededor del año 1870, más o menos. Fue cuando empezó a escribir. Y la primera obra que escribió Carlos Russell tiene como nombre El objeto y la manera del regreso de nuestro Señor. Así se llama esa obra. El objeto y la manera del regreso de nuestro Señor. Y en esa el señor Russell explica esto que estamos diciendo. Explica que la venida del Señor, descrita en la Biblia, nunca es una venida física, sino una venida espiritual. Ahora, por ese tiempo, alrededor del año 1875, empezó a tener contacto entre 1876 y 1875 con otro hombre que tenía ideas similares. Este hombre tenía el apellido Barbour, no sé si esa sea la pronunciación correcta, pero al menos así dice aquí, Barbour.
Y este hombre llegó a la misma conclusión que Russell, que el regreso de Jesús sería invisible. Pero algo más. Según Barbour, Jesús ya había venido espiritualmente e invisiblemente en 1874. 1874. Cuando Russell vio esto, entonces le pareció que era correcto y dijo, bueno, es cierto, Jesús ya vino, pero vino espiritualmente. Y entonces a partir de ahí, hermanos, empezaron a surgir una serie de enseñanzas que terminaron al paso de los años en lo que hoy conocemos como el grupo de los testigos de Jehová. También, tanto Russell como Barbour predijeron que en 1914 sería el fin de todos los reinos de la tierra. 1914. Y a partir de ahí sería el inicio del reino de Dios en la tierra. ¿Ok? Así que fíjense cómo es esto. Primero dijeron, Guillermo Miller dijo que en 1843 o 1844 Jesús regresaría. No se cumplió. Como es imposible que la gente pueda saber cuándo realmente Jesús regresará, entonces dijeron, bueno, la segunda venida de Jesús era espiritual. Así que entonces Russell y este otro hombre de apellido Barbour llegaron a la conclusión de que Jesús vino espiritualmente en 1874. Y para 1914 se terminaría el tiempo de los gentiles. Pero en todo este tiempo, hermanos, de 40 años que pasaron, hubo una serie de enseñanzas que empezaron a circular de muchos de los grupos religiosos de aquel tiempo. Y muchas de ellas llegaron a la conclusión de que en 1914, inclusive estos, los russellistas, Jesús vendría físicamente para finalmente establecer su reino sobre la tierra, en 1914. Así que al igual que pasó en 1874, en 1914 la gente se entusiasmó con la posibilidad de que Jesús viniera en 1914. Pero llegó 1914, 1915, 1916 y ya vamos en el 2016 y Jesús no ha venido. Lo cual, hermanos, demuestra la falsedad de las doctrinas que ellos han creado. Así que una base importante para el desarrollo del grupo de los testigos de Jehová fue la conclusión a la que llegó Carlos Russell. Carlos Russell además decía que la Biblia no puede ser entendida por sí misma, sino que la Biblia solamente puede ser entendida por medio de un libro que él escribió y que tiene como título Estudios de las Escrituras. Si a alguien le gusta coleccionar libros y tiene ese libro de los testigos de Jehová, me gustaría tenerlo. ¿Ok? Estudios de las Escrituras. Esa es la segunda Biblia de los testigos de Jehová. Y es el que ellos usan para poder entender la Biblia según ellos. Así que, junto con quien a la postre sería su sucesor, Franklin Rutherford, ellos establecieron lo que hoy se conoce también como la Torre Vigía o la Atalaya. Es un edificio que está en Brooklyn, en Nueva York, donde está la sede de ellos, donde su primer presidente fue Carlos Russell. A la muerte de Russell, empezó Franklin Rutherford. Después de la muerte de Rutherford empezó otro hombre que se apellida Knorr, y no sé si todavía él siga, creo que todavía sigue, pero han ido cambiando según se han ido muriendo. Y ellos son los que están al frente de todo. Con el paso de lo que vayamos estudiando aquí, iremos viendo algunos detalles de lo que pasa realmente en ese lugar. Así que fue Russell y Rutherford quien realmente le dieron origen a todo lo que conocemos hoy de los testigos de Jehová. Russell fue el iniciador y luego siguió Rutherford. Ahora, en realidad,
el nombre de los testigos de Jehová no fue adquirido por ellos sino hasta años después. ¿Ok? Fue realmente hasta alrededor de 1931, por ahí más o menos, sí, 1931, cuando ellos tomaron el actual nombre de los testigos de Jehová. Antes de eso, fueron conocidos simplemente como los ruselistas, por su creador, por su fundador, el señor Carlos Russell. ¿Ok? Así que ese es el origen de los testigos de Jehová. ¿Qué es lo que nos importa de aquí, hermanos? Bueno, saber que cuando ellos se originaron, primero, ¿quién fue su fundador? Carlos Russell. Y segundo, ¿cuáles fueron sus doctrinas que le dieron origen? ¿Cuál es la doctrina principal que le dio origen a los testigos de Jehová? El predecir la venida de Cristo. Algunas veces diciendo que sería espiritual y otras veces diciendo que sería realmente una venida física. Pero todos ellos influenciados por las ideas premilenialistas de que Jesús vendrá a establecer un trono terrenal de 1000 años, lo cual va en contra de las enseñanzas de la Escritura. Ese es el verdadero origen de los testigos de Jehová. Ahora, que hay muchas otras doctrinas, sí, y eso es lo que vamos a analizar aquí. Pero quisimos empezar primero porque es lo que le dio origen a lo que hoy se conoce como los testigos de Jehová. Ahora, esto es lo real. Sin embargo, ellos, ¿qué es lo que argumentan respecto a su nombre? ¿Verdad? ¿Qué es lo que ellos dicen respecto a su nombre? Hace poquito fui a visitar al hermano Toño y ahí tuvimos la oportunidad, él y yo, y su esposa y mi esposa. No estaba Toñito también ahí. Creo que no, así, no sé si lo vio. Estábamos viendo un video, ¿verdad? Un video actuado, ¿verdad? Actuado, donde está por un lado un sacerdote católico y por otro lado dos mujeres que aparentemente son testigos de Jehová. No son realmente, son personas católicas, pero están actuando ahí, haciendo un tipo de una obra para tratar de exponer la falsedad de los testigos de Jehová. ¿Ok? Y ahí hablan de su origen. Fíjense en esto, hermanos, antes de entrar a lo que la Biblia dice sobre esto de los testigos de Jehová y lo que ellos dicen sobre su nombre. Qué bendición, hermano, es poder decir, cuando alguien nos pregunta quién es el fundador de tu iglesia, poder decir que es Cristo. Y poder decir que no hay una jerarquía en la iglesia del Señor. Que Cristo es la cabeza de la iglesia. Y que cada congregación es independiente, es autónoma y puede tener y debe tener su gobierno de ancianos, y esos ancianos solamente gobiernan sobre la congregación a la que pertenecen, no más de eso. Hace algunos años estaba esperando un camión y se acercaron unas personas que traen siempre una corbatita y andan en una bicicleta y siempre tienen camisa de blanco, ¿verdad? Y me dice, estaba yo con mi Biblia, y me dice, ¿tú lees la Biblia? Le digo, sí. Y le digo, yo ya sabía quiénes eran, ¿verdad? Y me dice, ok. Dice, ¿y de qué religión eres? Le digo, bueno, yo soy miembro de la Iglesia de Cristo. Ah, la Iglesia de Cristo. Ah, qué bien. Dice, nunca había oído de eso. Ok. Dice, digo, supongo que tú eres mormón, ¿verdad? Dice, sí, sí somos mormones. Dice, déjame hacerte una pregunta, me dice. Dice, ¿tú sabes cuándo se fundó tu iglesia? Le digo, sí. Dice, ¿cuándo? En el año 33 después de Cristo, en el día del Pentecostés, un domingo a las 9 de la mañana, con la venida del Espíritu Santo. No supo qué decir. ¿Sí? Dice, nadie me había podido contestar esa pregunta cuando se las hacía. ¿Por qué? Porque platica con muchas personas y las personas no saben quién es el fundador de su iglesia. Nosotros sí, porque el fundador de la iglesia del Señor es Cristo mismo. ¿Ok? Luego ya él empezó de ahí, pero él hacía esa pregunta porque es la pregunta con la que se introducen ellos para hablar de cómo se originó la iglesia de los mormones. Ahora, ¿qué es, hermanos, lo que los testigos de Jehová dicen respecto a su nombre? Bueno, en primer lugar ellos dicen que su nombre les fue dado desde los tiempos de Isaías. Vayan a Isaías 43:10. Isaías 43:10. Y algunos de ellos dicen que ellos existen desde el tiempo de Isaías.
Isaías 43, verso 10. ¿Qué dice? Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí para que me conozcáis y creéis, y entendáis que yo mismo soy. Ok. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Ya ven, dicen ahí, dice, vosotros sois mis testigos, nosotros somos los testigos de Jehová. Bueno, la primera pregunta que hay que hacerles a quienes aseveran eso es decirles de qué tribu de Israel son ellos. ¿Verdad? Habría que preguntarles. Porque esto fue dicho a la nación de Israel. Esto fue dicho a la nación de Israel, en primer lugar. En segundo lugar, la iglesia todavía no existía aquí. Aquí es la nación de Israel a la que Dios le está hablando por medio del profeta Isaías. Y en este capítulo 43, Dios está llamando a la nación de Israel a que se dé cuenta lo que Dios esperaba de ellos. Dios, hermanos, realmente esperaba de la nación de Israel que ellos fueran sus testigos, que la nación de Israel le diera a conocer al mundo pagano quién era Dios. Pero la nación de Israel, no nosotros. ¿Sí? Dios esperaba que cuando Israel tomara la tierra prometida, Dios quería que las naciones salieran de ahí y que Israel se convirtiera en una gran nación realmente con la protección divina, para que así los demás pueblos vieran por qué Israel era tan bendecido, porque tenían a Jehová como Dios. ¿Se acuerdan en el tiempo de Salomón cuando el reino de Israel tuvo su máxima plenitud? Reyes de otros reinos venían a ver a Salomón para ver la grandeza de su reino. En cierto sentido, en ese momento Israel estaba siendo testigo de Jehová, porque Dios estaba dando gran bendición a la nación. Dios quería que ellos fueran sus testigos. Pero el grupo de los testigos de Jehová no puede tomar este texto y aplicarlo a sí mismo, porque Dios está hablando aquí a los israelitas. El segundo punto, el segundo texto que ellos usan para hablar de su nombre es Hechos capítulo 1. Vamos a Hechos capítulo 1, verso 8. Hechos 1:8. Cristian, ¿lo puede leer? Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ok, es Jesús el que está hablando aquí. Y a quien está hablando es a los apóstoles. Y a los apóstoles le está diciendo que ellos iban a ser sus testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta en lo último de la tierra. La pregunta es, ¿testigos de qué? Testigos de su resurrección, testigos de su bautismo, testigos de su predicación, testigos de sus milagros. Miren ahora el verso 22. ¿Qué dice el verso 22, Cristian? Comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Fíjense que de qué estaba hablando Jesús cuando les dice a los apóstoles que ellos serían sus testigos, que ellos, como el grupo especial de Jesús, de los apóstoles, serían sus testigos de su resurrección, testigos de lo que él había predicado. Por eso cuando se llegó el momento de sustituir a Judas, Pedro dijo, es necesario que de estos hombres que han estado juntos con nosotros desde el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Los testigos de Jehová no pueden ser testigos como estos que mencionó Jesús aquí, porque para ser testigos como estos que mencionó Jesús aquí, se necesitaba haber sido apóstol de Jesucristo. Eso es lo que está diciendo después en el verso 21 y en el verso 22. ¿Sí? Así que habría que preguntarles a ellos
Si citan Isaías 43:10, decirles, bueno, mi estimado, ¿usted de dónde es? Hombre, pues yo soy de Linares. Y si andas ahí por la Alianza, te van a decir, no, hombre, yo soy de San Luis, yo soy de la Huasteca, ¿verdad? ¿Sí? O yo soy de San Bernabé, ¿verdad? Yo soy de Escobedo, yo soy regimontano. Bueno, entonces tú no eres testigo de esos eran los israelitas. Y si dicen, bueno, nosotros estamos aquí, los testigos que el Señor mandó, entonces tú fuiste testigo del Señor desde su bautismo hasta su resurrección, ¿no? Déjame decirle algo. En cierto sentido, nosotros somos testigos de Jesús, en cierto sentido, pero no en el sentido igual que los apóstoles o en el sentido en el que Jesús lo estaba diciendo aquí. Nosotros damos testimonio también de lo que Jesús hizo, pero lo hacemos a través de la predicación del mensaje que está escrito aquí. Para eso es que se nos fue dejada la palabra de Dios. Miren lo que dice Juan, capítulo 20, versos 30 y 31. Juan 20, 30 y 31. Juan 20, 30 y 31. Hermana Patti, ¿puede leerlo, hermana? Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Ok, para que creyendo tengáis vida en su nombre. Los apóstoles serían testigos de la resurrección de Cristo. Y la razón por la cual ellos deberían ser testigos de la resurrección de Cristo es porque por medio de la resurrección de Jesucristo de entre los muertos se demostró que Jesús es Dios. La resurrección de los muertos de Jesús, según Romanos capítulo 1, verso 1 y 2, demuestra que Jesús es Dios. ¿Sí? Así que los apóstoles, ellos físicamente fueron testigos de la resurrección del Maestro. Lo vieron resucitado. Nosotros no lo vimos resucitado, pero para eso es que se escribió la Escritura. Dice Juan en el verso 30 que hizo Jesús muchos otros milagros, los cuales, dice Juan, no están escritos en esto que yo escribí. Pero lo que está escrito aquí, Isauro, dice que tiene el propósito de que creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengamos vida en su nombre. Hoy nosotros no vamos a creer por el testimonio que los apóstoles dieron de la resurrección de Cristo, sino que vamos a creer por lo que está escrito en la Biblia. Porque para eso Juan escribió, dice, para que por medio de lo que yo escribí, ustedes crean que Jesús es el Cristo, que es el Hijo de Dios. Es bien interesante saber que Juan escribió esto al final del primer siglo casi, para cuando muchos otros que fueron testigos de la resurrección de Cristo, Josué, ya se habían muerto. Así que muy pronto él se iría también. Pero ahí dice, esto es ahora lo que va a demostrar que Jesús es el Cristo. Esto es lo que va a enseñar que Jesús es el Hijo de Dios. Las señales que Jesús hizo y que están escritas aquí. ¿Ok? Así que entonces, los testigos de Jehová desarrollaron su propio nombre, tomando en cuenta estos versículos, pero que no tiene nada que ver con ellos. Otra cosa importante, hermanos, que hicieron los testigos de Jehová es crear su propia Biblia, su propia traducción. Es conocida como la traducción del Nuevo Mundo. Es algo que solamente es producido por ellos, por nadie más. ¿Han ido a alguna librería y es fácil conseguir una de estas? Tiene que ser a través de los testigos de Jehová. Nadie más tiene esta Biblia más que ellos. En esta Biblia, hermanos, cambiando una serie de textos, se esforzaron en demostrar que Jesús no es Dios. ¿Sí? Inclusive en demostrar que el Espíritu Santo es solamente una fuerza y no es Dios. Así que, aunque esto es la base de la doctrina, es el origen,
y la base de la doctrina de los testigos de Jehová, hay muchas otras doctrinas que han sido desarrolladas, unas por Russell, otras por Rutherford y otros por otros presidentes del grupo de los testigos de Jehová con el paso de los años. Y esas doctrinas son las que vamos a ir analizando poco a poco en las semanas siguientes. Hasta aquí, hermanos, ¿alguna duda de esto? ¿No? Hermano Juani. Se llama Estudio de las Escrituras. Y el otro se llama El objeto y la manera del regreso de nuestro Señor. Eso no es un libro, es prácticamente un panfleto que él hizo. ¿Ok? Bueno, ¿le puedes prender ahí, José? Quiero aprovechar, hermanos, este tiempito que me queda, 10 minutos, para hablar acerca de los